Buenos días, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Feliz día de programación para todos. Sean todos bienvenidos al culto de esta mañana. Así que los saludo cariñosamente a todos los que se han conectado. A nuestra hermana Catalina, nuestra hermana Cecilia, Moisés, Silvana, Angelito, a la Barbie, Alex Castillo, nuestra hermana Yolanda, a Denise, Pablo, nuestra hermana Roxana, a Godfrey, a Luis y a Nicolás, y así también a los que se van a ir incorporando de a poquito también durante el programa. Así que el Señor sea con ustedes. Vamos a ir comenzando el culto de esta mañana, así que los voy a invitar para que podamos cantar y escuchar el himno Abre mis ojos, y luego invitar a nuestro hermano Luis también, que va a tener una oración especial por el Espíritu Santo. Así que los invito, hermano. Santo Padre, Dios eterno, Señor, venimos a ti, Señor, porque tenemos necesidad. Oh Señor, tenemos necesidad del Espíritu, de tu Santo Espíritu, Señor, del Espíritu de verdad. Ayúdanos, Señor. Manda tu Santo Espíritu, Señor, para que tus promesas se puedan cumplir en nosotros. Oh Señor, estamos en una situación, Señor, estamos llegando casi al final. Y entendemos, sabemos que sin santidad es imposible verte. Pero sin el Espíritu Santo, Señor, no podemos lograr aquella santidad. Guíanos, Señor. Guíanos a solamente mirarte a ti, Señor. Andar conforme a tu voluntad, Señor. No somos de este mundo, Señor. Somos peregrinos. Y eso está escrito desde hace mucho. Que pueda descender sobre nosotros, Señor, tu Santo Espíritu, y que podamos hacer tu obra como es debido. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Ahora vamos a entonar el himno. La Biblia nos habla de Cristo. Así que le vamos a pedir a nuestro hermano que esté proyectando que podamos cantar también este himno. Amén. Un hermoso himno para esta mañana. Y también saludo a los hermanos que se han ido integrando. A nuestro hermano César, Vicky se integró hace poquito, así que un saludo también para él. Y bueno, antes de pasar directamente al tema de esta mañana, hay un video introductorio, así que lo vamos a ver antes de pasar al tema en sí.
Ahí está. Qué hermosos paisajes acabamos de ver, así que ahora sí vamos a invitar a Barbarita, que tiene el tema esta mañana. Muchas gracias. Bueno, buen día, queridos hermanos. Espero que se hayan deleitado con el video. La verdad, yo lo encontré súper lindo. Y tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar. Y el himno también tiene que ver. Así que vamos a comenzar pidiendo la dirección de Dios en esta mañana. Así que los invito ahora. Querido Padre, que estás en el cielo, Señor, muchas gracias te damos por este día que nos regalas, por la oportunidad de poder juntarnos aquí como hermanos a estudiar un poco más de tu palabra. Te pido, Señor, que puedas quedarte en este culto, que lo que se haga, lo que se hable en este momento pueda ser lo que tú quieres que hable, Señor. Y bueno, que nos ayude a comprender, ¿cierto? Un poco más de tu gran amor y misericordia, Señor. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, en realidad el título del capítulo depende de la versión. En mi versión decía cómo conocer a Dios, ¿ya? Y bueno, si ustedes se dan cuenta, al principio en ese video no se decía nada, ¿ya? Solamente se mostraban algunas imágenes del paisaje hermoso de la creación. Quizá nosotros no nos tomamos el tiempo a veces para ver esos pequeños detalles, pero el Señor sí lo hizo. El capítulo empieza hablándonos un poco de que Dios se revela a través de muchas cosas, ¿ya? Y se revela también a través de la naturaleza, en cada detalle de la naturaleza. Y no sé, yo encontré que era como un poema, el libro, os digo, el capítulo al principio, porque si ustedes pudieron leerlo, al principio hablaba muy detalladamente sobre detalles como la lluvia, las flores, los árboles, los capullos, todas esas cosas así de forma muy linda escrita, pero apuntando a qué, invitando a que nosotros pudiéramos deleitarnos no en la creación en sí, sino que a través de la creación eso nos invite a mirar al Creador, ya que nos inviten a conocer al ser que las hizo, como dice aquí. Entonces, también se nos cuenta que a través de la creación nosotros podemos aprender muchas cosas, ya que el Señor no dejó las cosas hechas así porque sí, nada más. De partida, si nosotros fuimos a observar en el video, son cosas que quizá nosotros no podemos ver actualmente por el hecho de que el pecado va en aumento, ¿cierto?
quizá nosotros no nos salimos y vemos, qué sé yo, un tigre, un guepardo, así con todas esas cosas lindas que tienen. Sin embargo, podemos ver, qué sé yo, una flor, una abejita dando vuelta, no sé, una mariposa, y todas esas cosas debieran recordarnos a Dios. Entonces dice que el Señor quiere que nosotros, dentro del ajetreo de nuestra vida, ¿cierto? Porque yo sé que trabajamos, estudiamos, hacemos muchas cosas, y a veces nos olvidamos de Dios, porque no es necesario quizá que estemos literalmente así como con la Biblia todo el rato, para acordarnos de Dios. El Señor nos dejó la naturaleza incluso para eso. Entonces quiere que en medio del ajetreo de nuestra vida, nosotros nos detengamos un poquito a ver esos detalles que Él creó y que nos recuerden, esto lo hizo Dios en la creación, se tomó el tiempo para hacer eso. Y cuánto más, ¿cierto? Recordar que nosotros fuimos esa obra maravillosa que Dios creó, ¿cierto? Porque quizá con los animales, los árboles, todo lo que hay, el Señor hizo así y existió. Pero para el hombre se tomó el tiempo, ¿cierto? De hacer cada parte de nuestro cuerpo. Bueno, eso habla un poco de la primera parte del capítulo. La otra parte igual nos comenta que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, como decía la Biblia, ¿cierto? Es bello y perfecto. Nosotros vemos, a pesar de que el mundo está caído en pecado, igual se ven algunas cosas, ¿cierto? De cómo era la creación antes del pecado. Entonces esto nos demuestra que Dios ama todos los detalles y ama lo que es bello, ¿ya? Pero y a las personas también, ¿cierto? Pero sobre todo ama la belleza del carácter, ¿ya? Y aquí pasamos a otro punto porque muchas veces quizá el ser humano no mira esas cosas. Me acuerdo, ¿cierto? De este versículo que dice que Jehová no mira lo que mira el hombre, sino que Jehová mira el corazón, como le dijo a Saúl, ¿cierto? Cuando fue a buscar rey, él vio, este tiene más pinta, ¿cierto? De luchador, de esto, de lo otro. Pero el Señor, ¿qué es lo que miraba? Veía, como dice acá, ¿cierto? Que le importa más el carácter. Que esas cosas son las que ve el Señor. Y eso lo veía en David, por ejemplo. David veía que tenía un corazón más moldeable y que podría llegar a tener el carácter que el Señor quiere que nosotros tengamos. Eh, y bueno, por otro lado, podemos también nosotros ver que el Señor, a través de su naturaleza, nos da lecciones también. Ya no solamente nos da para pensar, ¿cierto?, en el Creador y en lo bonito que es, sino que también nos da lecciones. Yo me acuerdo, ¿cierto?, de estos versículos que aparecen en Salmos, en Proverbios, eh, donde nos habla, por ejemplo, que miremos a la hormiga, que el perezoso mira a la hormiga, que es muy trabajadora, por ejemplo. Nosotros vemos, el Señor hace varias comparaciones también. De pronto, qué sé yo, cuando Él habla de su amor y de su preocupación por sus hijos, por nosotros, ¿cierto? Recuerda, qué sé yo, al ave que deja a sus polluelos abajo de sus alas, ¿cierto? Que bajo sus alas nos cubrirá. Todas esas cosas tenemos que verlas también cuando nosotros nos detengamos a observar. Entonces dice que las obras de Dios, o sea, las obras que Dios ha creado nos enseñarán preciosas lecciones de obediencia y confianza. Y ahora pasamos a otro punto, porque nosotros sabemos que el mundo actual, no sé, no cree mucho en la creación, y salen también otro tipo de teorías, quizás no creen en la evolución en sí, pero hay otras cosas. Entonces, nosotros podemos ver y confiar, ¿cierto? Que Dios es el quien está al mando del mundo, y no solamente en acontecimientos, sino que si nosotros podemos ver la luz del sol hoy día, no es porque el sol esté acostumbrado y sepa que tiene que salir, y la luna, que esto, que lo otro, es porque Dios los manda, ¿ya? Por eso dice que vamos a aprender incluso obediencia, porque cada una de las leyes de la física, quizá por así decirlo, o de todo lo que está aquí en este mundo, se rige por las órdenes de Dios, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que pensar, eh, porque el mundo no lo ve de esa forma, pero nosotros como cristianos sí podemos. Eh,
nos habla también, ya que de esta forma podemos ver que el Señor está al mando de todo, vigila cada detalle y se preocupa incluso, ¿cierto?, de los pajaritos, de las cosas que para nosotros quizás sean un poco insignificantes, pero el Señor se preocupa de eso porque es su creación. ¿Cuánto más se preocupará entonces el Señor de nuestros problemas y de cada detalle de nuestras vidas? ¿Ya? Entonces, aquí pasamos a otro lado, que dice que el Señor vigila a todas sus obras y se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Entonces aquí hay una cita que es bien conocida, ¿cierto? Que dice, por ejemplo, dice que el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. Y ahí cuando habla de todos es todos, ya tanto a la naturaleza como al pecador, como al que cree, el Señor vigila todo. Y dice, no se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él no pase inadvertida. Esta cita yo la había escuchado tiempo atrás, ¿cierto? Pero esta vez que leí el capítulo, como que tiene más sentido ahora de recordar el contexto en el que estaba escrito. Entonces, a veces nos olvidamos de estas cosas, quizás nos hundimos en como en un vaso de agua de pronto en nuestros problemas o en situaciones que nos pasan, pensando que nadie nos entiende o que estamos solos, pero al final el que siempre está ahí es Dios y no es como decirlo como una frase bonita, el Señor siempre está ahí entendiéndote, es verdad, ¿ya? Y estas citas y estas cosas que estudiamos nos ayudan a recordar y a reafirmar eso que nosotros creemos. Y luego, la siguiente cita que viene de eso es muy fuerte y es muy buena. Dice, si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestra vida no estaría tan llena de desengaños como ahora, porque cada cosa, grande o pequeña, sería dejada en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de cuidados ni se abruma por su peso. Entonces gozaríamos del reposo del alma, al cual muchos han sido extraños por largo tiempo. Entonces aquí nos está haciendo un llamado bien fuerte, la verdad. Sobre todo ahora yo pienso en que estamos en tiempos de pandemia, ¿cierto? Tiempos de incertidumbre, se podría decir, ¿cierto? Que no sabemos qué va a pasar, cuándo va a terminar. Hay mucha gente que está sin trabajo, quizás por estas mismas situaciones, gente que no ha podido ver a sus familiares, entre tantas situaciones difíciles que están presentándose, ¿cierto? Todo esto genera ansiedad también en las personas. La Cata es psicóloga, ¿cierto? La Denise también, y saben todo lo que conlleva este tipo de cosas. Y me acuerdo igual que yo igual leí un capítulo del Mente, Carácter y Personalidad que nos hablaba, ¿cierto? De esto, de la ansiedad o del miedo, esas cosas. Y cuando lo leí, estaba pasando por situaciones de ese tipo y sentí que eran puros palos, así. Cada frase del libro porque nos llamaba a poder confiar en Dios y que si nosotros estamos presentando estas situaciones, estamos demostrando que no estamos confiando en Dios. Porque si confiáramos plenamente en Él, no estaríamos con estas preocupaciones. Porque como dice acá, ¿cierto? Y la Biblia misma, ¿cierto? Dice que podemos llevar toda nuestra ansiedad sobre Él, que podemos pasarle, ¿cierto? Nuestro yugo al Señor, ¿cierto? Que dice que Él ligera su carga y que podemos entregarle todos esos problemas a nosotros. Y como dice acá, ¿cierto? Ahí sí, si pudiéramos recién hacer todas esas cosas, gozaríamos el reposo del alma, que muchas personas no tienen a veces. Entonces, aquí, ¿por qué se une esto con lo que estábamos hablando anteriormente? Porque el Señor que tenemos, el Dios que tenemos, es un Dios de poder, ¿cierto? Y de pronto la gente piensa, ¿cierto? Que Dios está ahí arriba. Nosotros estamos aquí, Dios existe, pero está ahí y Él tiene sus cosas y lo mío es muy insignificante para Él, pero la verdad no es así, como nos enseña esta parte del libro, ¿cierto? El Dios que tenemos es tan poderoso, pero también es poderoso en tu vida, o puede ser poderoso en tu vida. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice, deja que Dios sea Dios en tu vida. Yo creo que debiéramos aplicarla y recordar, ¿cierto?
que tenemos a ese Dios también para nosotros de forma individual. Luego después decía que, bueno, si nosotros encontramos, ¿cierto?, encontramos belleza y perfección en la naturaleza aún caída, o sea, yo recuerdo cierto video que vimos, era hermoso, era, no sé, uno de pronto se pone a pensar quizá, o cuando era más chico, cuando les contaban, ¿cierto?, nosotros la historia de la creación, por ejemplo, lo que tenemos actualmente, o estas imágenes, ¿cierto?, son solamente vislumbres de lo que era, y es muy poquito lo que podemos nosotros imaginarnos. Nosotros encontramos perfecto eso, y no podemos imaginarnos realmente la verdadera perfección que existía. Entonces dice que solamente estamos viendo un reflejo de lo que será la gloria venidera, porque de alguna forma, ¿cierto?, podemos decir, uy, el jardín del Edén con su perfección era linda, qué lindo debió haber sido conocerlo y todo el tema, pero hay que recordar, ¿cierto?, que tenemos una promesa, que el Señor, ¿cierto?, va a venir por segunda vez a buscarnos y va a restaurar este mundo, ¿cierto?, y va a ser todo perfecto, y nosotros no podemos imaginarnos esa perfección, ¿cierto? Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo y que jamás entraron en pensamiento humano, son las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. Entonces esta parte nos invita a que cada vez que veamos la creación meditemos en esto, en que el Señor va a sacar todo pecado, muerte, toda esa maldición que quedó, ¿cierto? Pero que nuestra imaginación no puede ni siquiera vislumbrar lo que va a ser esa gloria venidera, como decía. Pero que no nos olvidemos, ¿cierto?, de este versículo, que vienen cosas muy lindas que no alcanzamos ni siquiera a imaginar. Nuestra mente es tan finita por ahora, ¿cierto? Pero cuando estemos en ese momento va a ser muy lindo, ¿cierto?, ver la creación restaurada. Ahora vemos quizá, no sé, que un león caza una cebra, o que una rana se come una mosca, todas esas cosas, por ejemplo. Pero allá no vamos a ver nada de eso. Entonces son cosas que, no sé yo, ¿cómo el león no va a comer un animal? Dice que va a estar pastando con el cordero, y es como, quizá no lo podemos imaginar, pero va a ser muy lindo ese momento. Por esto mismo, ¿cierto?, se pasa a otro punto importante que dice que solamente el cristiano puede ver la naturaleza como expresión del amor de Dios hacia el hombre, que nosotros como cristianos debiéramos ver la naturaleza con otra sensibilidad, ¿ya? Porque hablaba, por ejemplo, que hay estudiosos, ya dice el poeta y el naturalista tiene muchas cosas que decir acerca de la naturaleza, pero es el cristiano el que goza de la belleza de la tierra con mayor sensibilidad, porque reconoce la obra de la mano de su Padre y percibe su amor en la flor, el arbusto y el árbol. Entonces, por eso decía que el Señor dejó esos detalles no porque sí, es importante que podamos ver esas cosas. Entonces, por eso esta parte nos hace un llamado, ¿cierto? Como decía al principio, a mirar la naturaleza como expresión del amor de Dios hacia el hombre, ¿ya? Luego, nos habla también, ¿cierto?, que Dios nos habla a través de la naturaleza, ¿ya? Pero que si nuestro corazón está abierto, podemos discernir las lecciones que se revelan en ella, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, ¿ya? Aquí hay un versículo que dice, la tierra está llena de la misericordia de Jehová. Quien sea sabio, observe estas cosas y consideren todos la misericordia de Jehová. Entonces aquí nos habla, ¿cierto?, que el Señor dejó estas obras providenciales, como se dice, para que podamos obtener lecciones, pero quizá nosotros pensemos, ay, ¿qué lección puedo obtener de la naturaleza también? Pero aquí dice que en realidad es el corazón que está abierto el que va a poder entender estas cosas. Por eso recuerdo justamente lo que estábamos hablando hace un ratito, es cierto, que quizá el naturalista, el biólogo, no sé, puede ver la naturaleza, pero la va a ver así nada más. Ya es difícil quizá que él, dentro de su pensamiento, de su corazón cerrado, ¿cierto?, y no relacionarlo con que Dios hizo todo eso, difícilmente pueda ver estas lecciones que el Señor dejó, porque su corazón está
encerrado y no deja quizá que el Espíritu Santo trabaje para que vea esas cosas. En cambio, nosotros, si sabemos de dónde proviene toda esa creación, podemos ver esas lecciones porque nuestro corazón está abierto y dispuesto a poder entender qué es lo que quiere entregarnos el Señor, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, ¿ya? Así que ahí también hay otra invitación a que podamos tener abierto nuestro corazón para aprender las lecciones que Él quiere que nosotros aprendamos. Y no solamente a través de la Biblia, sino recordar también que a través de la naturaleza nos deja lecciones. Y ahora pasamos a la otra parte de este capítulo, que la verdad yo siento que se dividía en dos, en esta parte de que nosotros podemos conocer a Dios, porque dice cómo conocer a Dios, ese era el título, ¿cierto? Conocer a Dios a través de la creación, ¿ya? Y también podemos conocer a Dios, ¿de qué otra forma? ¿A dónde nosotros tenemos que ir, ¿cierto? Si queremos conocer a Dios, lo que Él dijo, el mensaje que nos entrega, ¿cierto? ¿Cuál es la otra fuente? Si alguien me puede decir o escribir en el chat. La Biblia, como dice esto, muy bien. La Biblia, como decía el himno, la Biblia nos habla de Cristo. Entonces aquí se nos hace otra invitación, ¿ya? Que dice que Dios nos habla en su palabra y que ahí nosotros tenemos muchas lecciones más también, ¿cierto? ¿Qué tipo de lecciones? Como dice acá, tenemos la revelación de su carácter y también hay muchas historias nosotros que podemos ver, ¿cierto? Por ejemplo, se nos habla de las historias de los patriarcas y profetas, ya que eran seres humanos como nosotros, dice, que tenían cierto sus tentaciones así como nosotros, que tuvieron sus pecados también como nosotros, todo eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice, cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Y contemplándolos nos animamos en nuestro esfuerzo en pos de la justicia. Entonces aquí nos hace otro llamado también a que nosotros podamos, a través de lo que vemos en la Biblia, ¿cierto? Tantas historias que hay de personas y de hombres de fe, ¿cierto? Que nosotros podamos animarnos y podamos, a veces nosotros debiéramos pensar, ¿cierto? De cada historia en ser como ellos, pero no porque ellos tuvieran algo que entregar o algo así, wow, sino que era porque ellos querían ser como Jesús, querían ser como Dios, ¿ya? En el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Entonces nosotros igual debiéramos decir, hoy, no sé, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Yo igual quiero ser una persona así, ¿cierto? Estas cosas debieran inspirarnos cada vez que nosotros leemos la Biblia. Entonces dice, a leer el relato de las preciosas experiencias que se les permitió pasar, porque pasaron algunos por cosas bien difíciles que nosotros quizá pensamos y decimos, wow, ¿cómo pasaron por eso? O sea, yo recuerdo la historia de Job, por ejemplo, y hay historias parecidas quizá en la actualidad de personas que han pasado por muchas cosas difíciles, sin embargo reniegan de Dios o se van en contra de Él y todo el tema. Pero la lección de Job, ¿cierto? Es que él nunca renegó de Dios. Entonces, como dice acá, ¿cierto? Esas cosas el Señor las permitió por algo, porque conoce el límite de nosotros, ¿cierto? Entonces dice, también se puede aprender de la luz y amor y la bendición que les tocó gozar, ya porque no todo eran cosas malas. Y dice, y de la obra que hicieron por la gracia a ellos dada. El espíritu que los inspiró enciende nuestro corazón, enciende en nuestro corazón un fuego de santa emulación y deseo de ser semejantes a ellos en carácter, ¿ya? De caminar con Dios como ellos. Como decía cierto Enoch, caminó con Dios. Ese también debiera ser nuestro deseo día a día. Entonces, de todas esas historias que el Señor dejó en la Biblia, no están ahí porque sí, no están solamente como un registro histórico de la historia de Israel, ¿cierto? Sino que traen lecciones detrás de cada una de ellas. Entonces esa es la otra invitación, ¿cierto? A que podamos descubrir esas lecciones. Pero ¿cómo podemos descubrirlas? Ahora más adelante vamos a ir viendo. Entonces, hay personas que quizá piensan que Jesús se revela a través del Nuevo Testamento porque ahí nació, ahí está todo su ministerio, su muerte, ¿cierto? Pero que en el Antiguo Testamento no hay luz de ello. Nosotros sabemos, ¿cierto? Que como dice acá,
el Señor dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y nosotros podemos recordar, ¿cierto?, que la Biblia entera nos habla de Cristo, como dice aquí. Desde el primer registro de la creación, de la cual se dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hasta la última promesa, vengo pronto. Entonces aquí nos hace otra invitación, ¿cierto? Que cada vez que nosotros leamos la Biblia, aunque leamos el Antiguo Testamento, podamos hacernos la pregunta, ¿dónde está Dios reflejado en este versículo, en este párrafo? Porque dice que la Biblia entera nos habla de Cristo. Todo nos lleva, ¿cierto?, al plan de salvación, nos habla de todo eso. Entonces dice que, ¿cómo se llama el título? ¿Cómo conocer a Dios? Que si deseas conocer al Salvador, estudia las Santas Escrituras. Tal cual, eso dice. Entonces, ahora, ¿qué es estudiar? Porque dice, estudia las Santas Escrituras. Dice, no solamente lee un versículo o lee así nada más. Entonces aquí dice, llena todo tu corazón con las palabras de Dios. Aquí, cierto, hay un versículo que dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿cierto?, que todo eso es importante para nuestra vida, que a través de la palabra de Dios descubrimos muchas cosas, pero sobre todo nos dan vida porque nos guían a quién, hacia quién nos llevan hacia Cristo, que Él es la luz, Él es el pan de vida, Él es la vida eterna, ¿cierto? Por otro lado, todo nos guía, como decía, ¿cierto?, al plan de salvación también. Entonces aquí pasamos al tema del plan de salvación, que son cosas que vamos a seguir estudiando por la eternidad, ya, porque a veces no podemos entender cómo Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿cierto? Entonces dice, el tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el canto de los redimidos a lo largo de las interminables edades de la eternidad. No es un pensamiento digno de atención y estudio ahora, ¿ya? Entonces, nos habla que nosotros debiéramos apreciar el carácter de Dios a través de lo que revela nuestra Biblia, ¿cierto? Pero que también debiéramos meditar cada día, ¿cierto?, en lo que el Señor hizo por nosotros, en la misión que vino a hacer aquí a la tierra, y dice, deberíamos meditar sobre la misión de quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y acá viene una cita muy, muy, muy linda, ¿ya?, que dice, cuando así contemplemos los asuntos celestiales, o sea, como lo hemos estado hablando, ¿cierto?, nuestra fe y amor serán más fuertes. Entonces, obviamente, ¿cierto?, vamos creciendo cada vez que leemos eso. Pero aquí viene una parte más bonita, que dice, y nuestra fe y amor será más fuerte, ¿cierto? Y nuestras oraciones cada vez más aceptables a Dios. Imagínense eso. A veces quizá decimos, oh, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué esto o lo otro? Pero a veces quizá nos acercamos a Dios solamente para pedir cosas, o pedimos mal, como el Señor le decía, ¿cierto?, a los discípulos que piden mal, por eso. Pero miren, aquí dice que nuestras oraciones serán cada vez más aceptables a Dios. ¿Por qué? Porque se mezclarán más y más con fe y amor. Entonces, al principio, ¿cierto?, dice que nuestra fe y amor van a crecer. Y por ende, como creció nuestra fe y amor, van a ser más aceptables a Dios nuestras oraciones. Y ahora viene la parte donde decíamos, ¿cierto?, que pedimos mal, por eso muchas veces hay errores. Pero dice, serán inteligentes y fervientes. O sea, no vamos a pedir así como así, dice, serán inteligentes, o sea, vamos a pedir de buena forma, ¿cierto? Ya no va a ser una oración egoísta quizá, sino va a ser más intercesora, vamos a saber. La otra vez había estudiado un poco de algunas cosas de la oración y, por ejemplo, decía que muchas veces oramos nosotros de forma egoísta y, no sé, a veces cuando una persona quizá está enferma o se está muriendo, pedimos solamente oración, Señor, sánalo, pero no le damos quizá algún argumento o algo al Señor. Yo hablaba una historia, por ejemplo, de Martín Lutero, que tenía un ayudante que estaba enfermo y él oró,
oró con mucha fe al Señor y le dijo al Señor por qué necesitaba a su amigo con vida todavía. Era porque estaban trabajando, ¿cierto?, en la misión todavía. Entonces le dice que le hacía falta. No me acuerdo la verdad ahora si era porque estaban escribiendo algo o algo así, pero era una persona importante en la obra de Dios. Entonces le dijo que él no quería que muriera su amigo hasta que él muriera para terminar bien la obra. Y el Señor le cumplió ese deseo. Dice, apenas él oró, ¿cierto?, con fe, fue a la casa y su amigo ya se había sanado y murió justo después que murió Martín Lutero y que terminó, ¿cierto?, todo lo que él tenía que hacer. Entonces, ya ha sido muchas tantas historias, ¿cierto?, que nos hablan de estas personas que oraban con fe, pero porque pedían bien. O sea, si la persona que, por ejemplo, está enferma va a glorificar a Dios después de su sanación, eso claro que va a agradar al Señor y el Señor con mucho deseo lo va a cumplir. Pero, por ejemplo, nosotros pensamos en la historia del rey Ezequías que estaba enfermo, ¿cierto? Pidió 15 años más, sin embargo, glorificó el nombre de Dios, ¿o no? Era la idea, pero no lo hizo. Entonces el Señor considera todas esas cosas y Él nos va a dar la sabiduría, ¿cierto?, para poder pedir bien y saber que todas las cosas que nosotros pidamos las va a cumplir siempre y cuando glorifiquen su nombre, ¿ya? Por ejemplo, entonces a todo lo que, o sea, esto iba, ¿cierto?, porque dice acá que las oraciones van a ser inteligentes y fervientes, ¿ya? Que vamos a saber pedir. Y dice, habrá una confianza más constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder para salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. Entonces, esta cita yo la encontré muy linda y esto iba relacionado con qué es cierto, que nosotros contemplemos las cosas celestiales. Entonces, era un llamado, ¿cierto?, al principio a poder estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia y sobre todo detenernos, ¿cierto?, en la misericordia de Dios y en el plan de salvación. ¿Ya? Y todo esto, ¿cierto?, nos va a dar estas últimas herramientas que decíamos, ¿cierto?, para crecer en fe y amor. Bueno, dice acá también que a medida que meditemos en las perfecciones del Salvador, desearemos ser enteramente transformados como renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestro ser tendrá hambre y sed de llegar a ser semejante al ser a quien adoramos. Mientras más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y lo representaremos ante el mundo. ¿Estamos realmente representando a Cristo? Yo con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que hablamos, todas esas cosas, igual es para meditar, ¿cierto? Y recordar que quizás si no lo estamos haciendo, todavía podemos mismo comenzar, ¿cierto?, a leer un poco más la Biblia, a tener esa conexión con el Señor. Y bueno, lo otro aquí es cómo estudiarla, porque hay gente que dice, no, de pronto que es difícil, que no se entiende, pero acá dice que la Biblia no fue escrita solo para hombres, para el hombre erudito, sino que fue destinada para gente común, porque hay cosas que están presentadas con tanta claridad, ¿cierto? Yo recuerdo, ¿cierto?, lo de las parábolas, por ejemplo. El Señor no hablaba en parábolas porque sí, sino porque era una forma, ¿cierto?, de que la gente entendiera de mejor forma lo que Él quería entregar, ese mensaje, ¿cierto? Y dice que todo está presentado con tanta claridad, ¿cierto? Y nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su propio juicio en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. El Señor dejó su voluntad en la palabra de Dios. De ahí a que nosotros la sigamos o no, de eso depende lo que pase con nosotros. Eso es lo que nos está queriendo decir. Entonces, dice que nosotros tenemos que estudiar por nosotros mismos. Ya no tenemos que esperar que otra persona nos hable de esto o aquello. Dice que si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y nuestras aptitudes serán limitadas. En cambio, si nosotros estudiamos por nosotros mismos la Biblia, ¿cierto? Obviamente, como dice, que con oración y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, dice, la mente se ensanchará si se emplea en investigar la relación de los temas de la Biblia, comparando texto con texto y lo espiritual con lo espiritual. ¿Ya?
Entonces aquí nos habla, cierto, que no es leer solamente una parte, sino hay que leerse toda la Biblia. Por eso dice comparando texto con texto, que es importante eso también. Como decía una frase, leer el texto en su contexto también, porque de pronto hay personas que leen algo pero lo tergiversan o no entienden qué es lo que quería decir bien. Nosotros tenemos que detenernos a leer y a ver esos detalles. Entonces nos habla aquí que no hay ningún libro tan bueno como para fortalecer el intelecto, dice, que el estudio de las escrituras. Por ejemplo, nosotros quizá en el colegio leímos tal y tal libro de pronto en el mismo colegio adventista. Sin embargo, aquí ¿quién nos dice? Que la Biblia, que todo tiene que centrarse en eso, que la Biblia es un libro donde nosotros podemos aprender muchas cosas, ¿ya? No solamente, bueno, es que en realidad va ligado, ¿cierto?, a las verdades celestiales, pero dice, ningún libro es tan poderoso para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades de nuestra mente, ¿cierto?, como las enormes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Entonces dice que si se estudia la palabra de Dios como es debido, ¿ya?, los hombres tendrían una amplitud de mente, una nobleza de carácter, que es lo importantísimo, ¿cierto?, que eso el Señor quiere que nosotros vayamos moldeando día a día, y una firmeza de propósito pocas veces visto en estos tiempos, ¿ya? Entonces, como dice, ¿cierto?, el estudio de la palabra de Dios como es debido. ¿Y cómo se debe estudiar la Biblia? Esa es la pregunta que nos está dando vuelta ahí, ¿cierto? Y acá nos dice que un pasaje estudiado hasta que su significado nos parezca claro en la mente y sean evidentes sus relaciones con el plan de salvación. Por eso le decía, ¿cierto?, hay que preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Qué tiene que ver? ¿Me lleva al plan de salvación este texto, este capítulo? Ya dice, es de mucho más valor que la lectura cuidadosa de muchos capítulos sin un propósito. A veces quise yo, ya, me voy a hacer el año bíblico, me voy a leer, y leemos así, porque sí nomás. ¿Eso me dejó alguna lección? No, ¿tenía algún propósito más profundo? A veces no. Dice, sin un propósito determinado y sin obtener ninguna instrucción positiva. Entonces dice que nos invita, ¿cierto?, a que cada vez que nosotros podamos, ¿cierto?, leamos nuestra Biblia, y dice incluso que pudiéramos retener los textos en nuestra memoria, ¿ya? Y quizás, como había dicho en un principio, no es necesario que estemos con la Biblia todo el día pegados ahí leyendo, pero dice que aun cuando nosotros vamos caminando por la calle, dice, podemos leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en nuestra mente, que es lo que nos quería decir el Señor con este versículo. Yo, por ejemplo, sé que muchos tenemos estos pancitos de vida en nuestra casa, ¿cierto?, que tienen textos bien bonitos. Yo me acuerdo que de pronto cuando éramos chicas en el culto, nos hacíamos, o sea, leíamos cada uno. Sí, yo leía y como que, no sé, a veces algunos eran, qué lindo lo que dice, y de pronto sacaba uno y era como, ¿qué me quiso decir acá? A veces no entendía esto, quizá porque mi mente no estaba quizá completamente así en armonía con el Señor, pero nosotros ahora, si queremos estar nuevamente, ¿cierto?, de la mano de Dios, vamos a leer, aunque sea un texto, y dice acá, y meditar en él y poder entender la profundidad del texto, ¿ya? Y bueno, como había dicho, ¿cierto?, es importante que cuando leamos, siempre las escrituras tienen que leerse con oración. Dicen, no podemos obtener sabiduría sin atención diligente y sin estudio con oración, ¿ya? Entonces hay veces que la Biblia es muy clara y se pueden entender las cosas, y bueno, no es que no se puedan entender, sino que necesitan un poco más de estudio algunas. Entonces hay otras partes que son un poco más complejas, pero si nosotros lo estudiamos a la luz de lo que el Señor nos quiere decir, ¿cierto?, a la luz del Espíritu Santo, con oración, vamos a entender esas cosas complejas, ¿ya? Dice que hay otras que su significado no está en la superficie como para que se vea a primera vista. Entonces por eso dice que se debe comparar pasaje con pasaje y escudriñarlo cuidadosamente. Tal estudio será ricamente recompensado. No pensemos que por estar toda una tarde leyendo, ¿cierto?, orando, un montón de cosas, no vamos a sacar nada o no vamos a entender tal parte de la Biblia que quizás no entendíamos hace un rato. Dice que va a ser recompensado eso, que vamos a poder obtener ese entendimiento y obviamente las lecciones que nosotros tenemos que sacar, ¿cierto?, o que el Señor quiere que obtengamos.
Em, bueno, después nos habla que ya la última parte, ¿cierto? Como decía, ¿cierto? Nunca se debe estudiar la Biblia sin oración, ya que eso nos quede claro. A veces por hacer las cosas rápidas, leemos que se yo una matutina o cualquier cosa, pero acá dice que es importante que podamos orar para eso. Bueno, y después al último nos habla, ¿cierto? Que nosotros podemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y el Señor lo va a conceder. Y se nos habla un poco de la historia, ¿cierto?, de Natanael, cuando vino Jesús y dijo, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Y qué le dijo él, cierto? ¿De dónde me conoces?, le preguntó. Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, así como el Señor pudo ver a este discípulo, ¿cierto? Dice que el Señor nos va a ver a nosotros en cada rincón donde nosotros estemos haciendo nuestro culto, donde estemos buscándolo, em, para saber qué es la verdad, ¿cierto? Y que los ángeles también estarán ahí con nosotros o con las personas que estén con corazón humilde pidiendo la dirección divina. Y ya por último, dice que el Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su oficio presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que tenemos gracias a Él. Entonces, obviamente, todas esas cosas el Espíritu Santo nos va a ayudar a verlas a través de la Biblia. Y dice, ¿cuánto debe estimar Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriera por ella y manda su Espíritu para que sea el maestro y continuo guía del hombre? Con este párrafo termina el capítulo del día de hoy. Creo que nos esparcimos por varias partes, la verdad. De partida, cierto, hablamos de que el Señor se revela a través de la naturaleza y que es importante que nos detengamos hoy día mismo. Quiero que cada uno de ustedes, cuando salga o cuando se está en el celular, qué sé yo, busque algo así de la naturaleza para verlo y contemplarlo un momento y pensar, esto es lo que hizo Dios para mí, ¿ya? Y lo que nos llevaba, cierto, aquí, que decía que pensáramos también en cómo va a ser entonces lo que el Señor cree en el cielo cuando nosotros ya estemos con la tierra restaurada y todo el tema. Y por otro lado, cierto, que el Señor se revela a través de lo que es la Biblia y que es importante que nosotros nos detengamos, cierto, a hacer una buena lectura de ello y que todo nos guíe a Cristo. Como dice el libro, el camino a Cristo, ¿cierto? Así que ese es el tema del día de hoy, hermanos. Amén. Muchas gracias, Barbarita. Un cariñoso saludo para ti, quien abordó muy bien este capítulo, que nos hablaba sobre, yo tenía acá, estaba leyendo igual, hablaba sobre los dos lenguajes de la providencia, ¿cierto? La providencia de Dios. Yo sé que hay comentarios, porque es un capítulo bastante hermoso, así que vamos a dar este espacio también para algunos hermanos que quieran comentar, algo que les haya llamado la atención. Este es el momento en el cual lo pueden hacer. Así que vamos a dar estos breves minutos también para que vamos a compartir algo más también. Pablo, la Denise, levántale la mano. Ya, perfecto. Adelante nomás, Pablita. Ya, muchas gracias, buenos días. Un bonito capítulo, gracias, Barbarita. Bien clarito también, se puede entender bastante bien todo lo que se planteó. Yo quería comentar lo siguiente con respecto a la naturaleza. Es interesante cómo Dios plantea, o la sierva del Señor plantea, digamos, el propósito de poder contemplar la naturaleza para aprender acerca del amor de Dios. Cómo la naturaleza revela el amor de Dios, el accionar de Dios, y podemos entender su carácter también a través de la naturaleza. De hecho, el Señor colocó al hombre en el huerto, en plena naturaleza, para que labrase y cuidase y conociera, digamos, el carácter de Dios que estaba revelándose allí también. Muchas culturas, dentro de las nuestras también, ¿cierto? La cultura, digamos, ancestrales de acá, tienen un concepto de la naturaleza bastante elevado. De hecho, en todas las culturas a nivel mundial, las culturas, digamos, primitivas, por así decirlo, digamos, los pueblos originarios, tenían una capacidad para comprender la naturaleza, respetar la naturaleza, pero el enemigo también utilizó, ¿cierto?, eso mismo, la naturaleza, para desviar la mente del hombre
¿cierto?, del foco de que Dios es el creador y comenzar a contemplar a la naturaleza como algo más, ¿cierto?, como prácticamente una divinidad. Es por eso que en nuestra cultura se habla de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y tenemos que tener cuidado con eso porque en realidad la Tierra no es nuestra madre. El que nos creó fue nuestro Padre Celestial. La Tierra es, digamos, es creación de Dios, ¿cierto? Y en ella se revela el plan de Dios, se revela el amor de Dios también. Pero no es la naturaleza, digamos, en donde nosotros, digamos, podemos eh, llegar a mirarla como despersonalizarla de Dios, es decir, eh, y tampoco debemos mirar la naturaleza como que Dios está en el árbol, como que Dios está en el agua, ¿cierto? Porque eso es panteísmo. Ya nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que Dios es el que creó el agua, que Dios es el que creó el árbol, ¿cierto? Y me llamaba la atención porque miraba que en la cultura nuestra, eh, eh, cuando, cuando se iba a voltear un árbol, el padre llevaba al hijo, ¿cierto? Y se buscaba un árbol viejo, no se botaba un árbol nuevo y se pedía permiso, ¿cierto? Antes de botar uno y plantar el otro, pero el tema es a quién le pedimos permiso. ¿Se le pide permiso a la naturaleza o se le pide permiso al Dios de la naturaleza? ¿Ya? Entonces esos pequeños detalles son los que uno puede caer en el panteísmo o podemos caer, digamos, ¿cierto?, en lo que Dios quiere, que reconozcamos a Dios como el Dios de la naturaleza. Eso. Muchas gracias, Pablo. Sí, importante mencionar eso, ese trabajo de joyería del enemigo, ¿cierto? De desvirtuar el propósito de la naturaleza, que es totalmente divino, ¿cierto? Bueno, Nico levanta la mano ahora. Nico, ya. Adelante, Nico, nomás. Sí, buen día a todos. Justamente igual con lo que mencionaba Pablo, igual quería comentar sobre el tema del libro de la naturaleza. Y de alguna manera se ve reflejado el propósito de Dios con el tema de que ya lo hemos tocado anteriormente, con el tema de vivir en el campo, ¿cierto? Porque uno se pregunta con qué tan importante es estudiar la Biblia a diario. Y uno dice, claro, todos los días, no es nuestro pan de cada día, nuestro alimento. Pero aquí el camino a Cristo es una comparación que el otro libro de la Revelación y que claramente ha sido descuidado el libro de la naturaleza, porque ya que si bien caímos en pecado en el Edén, muchas cosas cambiaron. Pero una de las cosas que no cambió fue el aula de clases, la cual a través de toda la Biblia vemos reflejado el plan de Dios para que sus hijos también vivan en un lugar donde haya naturaleza con propósitos para la crianza, para la edificación del carácter y como mencionaba el capítulo, para la contemplación de Dios mismo a través de ella, ¿cierto? Cómo se manifiesta la providencia de Dios a través de este libro. Y uno, si bien nuevamente volviendo a la que mencionaba, hoy en día ninguno de nosotros diría que el estudiar la Biblia diariamente o el descuidarla es algo irrelevante, pero igual de alguna manera estamos siendo irrelevante a veces el estudio del libro de naturaleza, y uno puede decir, pero yo voy de vez en cuando, pero vemos que algo, al igual que la Biblia, es algo que quizá en lo posible debemos vivenciar cada día, y en esto igual veo justamente esa como complementariedad entre el tema de vivir en el campo y contemplar los dos libros. Qué mejor que contemplar los dos libros de igual manera, conociendo más a nuestro creador, al creador de la naturaleza, y nos podamos acercar más a él. Eso, no me larga. Gracias, Nicolás. Hay una bendición potencial, ¿cierto? Al estar leyendo estos dos libros que el Señor nos ha dejado también. Y uno va entendiendo igual el propósito también del campo también. Uno cuando va leyendo estos libros se da dando cuenta de que el Señor tiene un propósito mayor y una bendición también para sus hijos. ¿Habrá algún otro comentario? Creo que alcanza el tiempito para una persona más. Igual voy a aprovechar un poquito el rato ya que no aparece nadie más a comentar. Bueno, Mencionar con respecto, digamos, al estudio de las escrituras, algo que también la sierva del Señor menciona en el camino a Cristo. Recordemos que la escritura fue revelada por el Espíritu de Dios. ¿Ya? No es el Espíritu del hombre el que reveló la escritura, sino que el Espíritu de Dios.
fue escrita por hombres, pero la revelación viene de parte de Dios. Por lo tanto, cuando yo estudio las Escrituras, tengo que tener el temor de orar, como dice la sierva del Señor, orar, ¿cierto? Con el propósito que Dios guíe mi pensamiento de tal manera que yo no desvirtúe, ¿cierto? El propósito que Dios tiene al enseñarme. Es Dios el que viene a enseñarme, no soy yo el que me autoenseña a través de la Biblia. Entonces, cuando yo tomo la Escritura en forma descuidada, simplemente la abro y comienzo a leer, estoy aplicando el método humano. Y el método humano no funciona para estudiar las Escrituras. ¿Ya? Yo voy a entender las cosas humanamente y humanamente nosotros vamos a errar. Podemos entender cualquier cosa humanamente, pero cuando es el Espíritu de Dios quien dirige la mente del estudiante, las cosas cambian, porque Dios dirige, ¿cierto?, hacia donde Él quiere, de acuerdo a su inspiración. Por eso es que la Escritura habla de que Él es nuestro maestro y de que y de que todo aquel que busca con sinceridad va a encontrar la verdad. Será guiado a la verdad, dice. Por lo tanto, el estudio de las Escrituras tiene que ser con el temor, ¿cierto?, reverente, de pedir primero la instrucción, de someterse a la voluntad del Espíritu de Dios, quien dirija nuestros pensamientos de tal manera que cada aspecto que estudiemos no sea desvirtuado por el pensamiento humano. Amén. También es importante ese aspecto de Dios acabarlo, ¿cierto? De poder estudiar la Biblia espiritualmente, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y también hablar el capítulo sobre la individualidad también con la cual se debe estudiar. Creo que uno muchas veces se desliga de esa responsabilidad también de estudiarla y creyendo de que escuchando ciertos sermones o ciertos temas por otras personas estamos cumpliendo esa labor, pero es importante también hacer un estudio personal. No sé si hay alguien más, si no podemos... Luis, Sí, adelante nomás. Con esto ya creo que podemos ir terminando. Saludos. Ok. Me pareció un poco curioso que dijera que el poeta y el naturalista no podían conocer o entender la naturaleza como el cristiano. Y yo digo, wow, pero tremendo. Y gracias a Dios que también soy cristiano y naturalista al mismo tiempo. Pero es interesante cómo está conformado todo y cómo se maneja y cómo todo cumple su función en la naturaleza. Y, y, han, y aún personas han tratado científicos, han tratado de decir no, es decir, no quieren afirmar que fue Dios, que hasta llegan a decir no, fue un extraterrestre que, que hizo todo, algo por el estilo, pero son teorías vacías, son internas vacías también, porque entonces siempre estarían como en un dilema, entonces, ¿y quién creó a este? ¿Quién creó a lo otro? Y al fin y al cabo terminarían en el azar, pero cuando vamos a la naturaleza no vemos azar, vemos orden. Yo he tenido profesores que ellos dicen que no, que apoyan X evolución o cosas, pero cuando llegan a ciertos puntos de algunos temas han dicho que es un milagro, porque no existe posibilidad de que suceda X cosa. Por ejemplo, el embarazo. Una vez me tocó a un profesor me estuvo explicando sobre el embarazo y nos dijo que es casi imposible de que eh, eh, nazca un niño por todos los procesos en que suceden. No solamente es demasiado amplio todo eso y es casi imposible de que una mujer salga embarazada y tenga un niño. Imaginemos solamente ese aspecto. Imaginemos también el orden como sigue el tiempo, el sol, las nubes, todo testifican. Y ser biólogo solamente es para ver un poquito más detalladamente lo que el Señor ha hecho. Pero aún así todavía nos quedamos maravillados de su creación. Muchas gracias, Luis.
ya con este comentario vamos a ir terminando también este estudio de este capítulo. Ya sé que da mucho que hablar, el hablar de la naturaleza, el hablar de la Biblia, así que también sea un estudio diario para cada uno de nosotros. Nicolás, vamos a leer los pedidos de esta mañana. Muy bien. Los que tengo anotados al menos, dimensión acá. Woodfrey agradece a Dios y sigue pidiendo por Luis Fernández para que en un mundo de dolor hoy le dé descanso como ayer y apareje todo para el bautismo. También por el señor Oscar que tiene cáncer, por Betty para que acepte el llamado y por los estudiantes de la Biblia que también tiene. Nuestra hermana Miriam agradece a Dios por sus cuidados y también pide por el viaje de su hermano Eduardo de Chillán. Él se dializa y se viajaremos hacia Quilpué y necesitamos de sus ángeles. Por Kevin, joven de 24 años que ingresó a un centro de rehabilitación de drogas y su madre también pide oración y por todas las peticiones de salud para su pueblo. Yo personalmente siempre estoy pidiendo ahí por Fernando, Esteban, Paolo, que son mis amigos igual, y también por mi papito. Y esos al menos que tengo anotados serían Luis, serían eso. Ya, muchas gracias, Nicolás. Entonces, ahora ya vamos a ir terminando este culto, así que vamos a pedirle a Luis primeramente que pueda orar por estos pedidos y también luego a Barbarita también para que pueda ir terminando este culto también. Así que adelante nomás. Oremos. Sí, vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor Dios. Gracias, Señor, por todo. Gracias. Existen motivos, Señor, para agradarte, para alabarte, Señor, para agradecerte. Eres muy bueno con nosotros, Señor. Nos das tus bendiciones cada momento. Te pedimos, Señor, sanidad para aquellas personas, Señor, porque no queremos solamente y pedimos esa sanidad de forma integral, Señor, general, que llegue hasta su vida espiritual, Señor, porque sería vana, Señor, aquella sanidad si no conlleva lo espiritual, si son sanados y siguen haciendo lo mismo. Te pido, Señor, por aquellas personas que están alejadas, aquellas personas, Señor, que están a un paso de aceptarte, te pido por ellas. Te pido por las personas, Señor, que están pasando por un momento difícil, que podamos entender, Señor, que eres tú que sostiene todo. Te lo pedimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a proyectar el video del culto personal, eso de los tips que estamos dando, así que pongan atención. ¿Ahora? Ya, bueno, entonces después de haber meditado, ¿cierto? En este videíto, que igual va relacionado con lo que hablamos, ¿cierto? Que ahora es importante no olvidarnos, ¿cierto? Del estudio de la Biblia. Los invito a poder orar. Querido Padre, Señor, gracias por este día, gracias por el tema que hemos estudiado. Te
Pedimos, Señor, primeramente que nos ayude, ¿cierto?, a ver tu carácter, tu amor en cada detalle, Señor, de la creación, que a veces lo pasamos por alto, no estamos quizá acostumbrados a ver esas cosas, pero es importante, como decía acá, que meditemos, que cada una de esas cosas nos recuerde a ti, Señor. Te pedimos también para que puedas ayudarnos a ser diligentes con el estudio de la Biblia, que es la forma en que tenemos para conocerte a ti, conocer el plan de salvación y conocerte, Señor, para prepararnos para lo que es el cielo, Señor. Te pido para que te quedes con cada uno de los hermanos, que lo que en este momento se habló pueda quedar grabado en sus mentes y sus corazones para que les puedan ayudar también y que los acompañes en este día de preparación también. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga esta mañana, que podamos ser preparativos para el día sábado y no para el partido de Chile. Así que el Señor los bendiga. Nos vemos. Chao, que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, feliz día de preparación. Buen día de preparación. Dios los bendiga. Bien. Feliz día, que tengan un lindo día de preparación, un lindo sábado. Amén. A Cecilia no se escuchó hoy. Chao, que el Señor le bendiga. Feliz día de preparación. Ahora me escuchan. ¿Me escuchan? Hola, hermana María Cecilia. Que el Señor nos bendiga. ¿Me escucharon? Sí. Está bien, Oigan, está bien. yo les voy a decir algo bien importante. Cuando Dios creó la tierra y envió al hombre al jardín, fue lo primero que le ordenó a él, a recrearse con lo más bello que él había creado, la naturaleza. Amén. Amén.